Creo que le quedan pocas dudas a quienes hayamos presenciado la ceremonia de investidura de la Convención Constitucional ayer domingo 4 de julio, y a quienes prestaron atención al discurso que dio al asumir la presidencia de la Convención Elisa Loncón, de que de manera evidente estamos ante un punto de inflexión histórica. Yo he tratado de hablar de eh, un nuevo ciclo con unas determinadas características que si uno presta atención eh, al lenguaje, eh, al texto, pero también al subtexto, al marco interpretativo más amplio que se le pueda dar al discurso de Elisa Loncón, nos da señales evidentes de que este ciclo tiene una configuración, tiene unos contornos y tiene unos bordes. A nadie le cabe duda que marca como institución la convención una diferencia en términos de autoridad, de lógicas de representación con todo lo que veníamos viendo hasta ahora. Por cierto, un antes y un después para lo que ha sido este gobierno, pero también para lo que han sido las lógicas y dinámicas del ciclo neoliberal en Chile y en el mundo, las democracias, democracia y mercado, ¿no? Por allá las llamaron a comienzos de los 90 a este proyecto que algunos incluso se debieron a calificar como el fin de la historia, ¿no? Eso fue lo que hizo Fukuyama después de la caída del muro. Sin embargo, repito, atendiendo al discurso de la Machi y a su eh, texto, eh, hay también arcos de la historia más grandes que están llegando a su fin. Yo lo señalé en el podcast, pero me interesa que lo dejemos meridianamente marcado, ¿no? El fin del ciclo de la sociedad industrial, ¿no? De la revolución industrial. Algunos autores del propio capitalismo, ¿no? Hablan de una cuarta revolución industrial que es la más radical y profunda en términos de transformación de las lógicas de producción y de la construcción de valor. Y además empalmando con este ciclo más largo aún de la historia humana, que es el fin del patriarcado, el gran largo ciclo del patriarcado, que según los entendidos tiene entre 8.000 a 10.000 años de existencia. Cuando la Machi Lincolnao en el toro, perdón, la confundí, Elisa Loncón, ¿no? Habla de los derechos, del reconocimiento de los derechos de la madre tierra, está tocando el tema de la naturaleza como un sujeto de derecho, es decir, como un organismo vivo. Ah, y un organismo vivo que en la lógica de los géneros humanos es un ella, es un femenino con unas determinadas características y por eso también apunta a que las mujeres deben ser capaces de conectar con esa energía de lo femenino. Estoy diciendo lo que textualmente ya dijo en alguna entrevista en la televisión que le hicieron ayer al culminar la ceremonia de investidura de la convención. En fin, ¿qué es lo esencial? Que nada de esto que aparentemente es nuevo es tan nuevo. Viene manifestándose en el pensamiento de distintos autores en el mundo, ¿no? Y en Chile tenemos a Humberto Maturana y a Francisco Varela. También hay algo de esto en Jodorowsky y hay algo de esto en, bueno, en algunos pensadores europeos también que hablan ya desde hace décadas, un par de décadas, por cierto, del agotamiento de una forma de comprender la vida humana, ¿no? Que es la sociedad industrial occidental. ¿No? En el marco de esta sociedad industrial se desarrolla el capitalismo, como lo conocemos, como sujeto histórico. Pero en lo grueso apunta a una cuestión más profunda, ¿no? Al sentido
inconsciente en muchos casos de un horizonte de conflicto y de guerra en la vida humana que está marcado por o que se engloba dentro de lo que es el patriarcado. Es decir, nacemos para sobrevivir, para sobrevivir es una lucha. Para vivir hay que luchar contra algo, hay que luchar contra las injusticias, hay que luchar contra la pobreza, hay que luchar contra el narcotráfico, etcétera, etcétera, etcétera. Todo va a ser una lucha y en esa lucha se vence o se muere. Hay luchas, muchas de esas luchas son luchas con sentido, pero al expresarse en lenguaje de conflicto, ¿no? Expresan esta idea de que los seres humanos somos incompletos y tenemos que completarnos y conseguir cosas que no tenemos. Buena parte de la matriz del pensamiento occidental se organiza sobre esta base. Entonces, en el capitalismo, o en el de los albores del desarrollo del capitalismo, la revolución industrial, ¿no? Luchamos por construir riqueza porque no hay riqueza, hay que hacerla, no somos ricos per se, y para eso tenemos que someter a la naturaleza, que es un entorno diferente de nosotros, y tenemos que luchar contra ella porque al final del día es un recurso que vamos a explotar. En el uso de esas palabras ya está meridianamente claro, ¿no? Esta actitud de conflicto, ¿no? Y de hecho de manera naturalizada hablamos de los recursos naturales. Sin embargo, cuando Elisa Loncón, que es lingüista, ¿no? Y por lo tanto es muy importante atender a las palabras que ella usa, al lenguaje y a su significado, y a sus interpretaciones, porque sin duda de eso sabe de lenguaje, no se trata simplemente que sea una traductora de distintos idiomas, comprende el poder de la palabra, el poder creador de la palabra, ¿no? Ella remarca, ¿no? Esta condición de la tierra como madre, de la que los seres humanos seríamos sus hijos. Esto es un cambio en esta cosmovisión que va a transformar de manera radical en Chile, pero probablemente en buena parte del mundo, sino en todo, nuestra visión del ser humano de aquí a varias décadas más. No es simplemente una cuestión práctica, hay una dimensión práctica, hay un conjunto de fenómenos catastróficos que se avecinan, como producto de que esta visión nos llevó al uso intensivo e indiscriminado de elementos contaminantes que han producido el efecto invernadero y lo que todos conocemos como calentamiento global. Hay también ya sembrada la semilla de un cambio de mirada, ¿no? De un ser en el mundo, de un estar en el mundo que está en el centro de la cosmovisión indígena, como un estar pacífico, no en conflicto con, no en lucha con nadie ni nada, y menos por la supervivencia, porque el entorno nos da todo lo que necesitamos para vivir. Claro, hay muchas cosas que en la sociedad industrial producimos y que nos vienen dadas por el entorno y entonces entramos a la discusión sobre cuántas de estas cosas son superfluas o con cuántas de estas cosas vamos a tener que dejar de pensar que necesitamos para vivir. En fin, lo que quiero expresar es que ya desde ayer, ¿no? El discurso respecto del cambio de paradigma entra a un lugar central de la institucionalidad chilena. No es simplemente un tipo de candidatura marginal, no es simplemente un, un acto poético de un grupo de alternativos, no es un libro de algún sujeto inteligente, pero que piensa en el margen, es un tipo de lenguaje que está en el centro de nada más ni nada menos que el diseño de una nueva institucionalidad. Eso es la convención constitucional. Y eso, por cierto, es políticamente mucho más relevante porque nos sitúa en una dimensión mucho más grande para comprender
estos tiempos tan convulsos que estamos viviendo, que precisamente son convulsos porque están preñados de cambios que no son simplemente de personas, ¿ah? No son simplemente de bandos políticos conocidos, sino de maneras radicales de mirar el mundo, radicalmente diferente a otras en las que hemos sido educados y criados por probablemente siglos. Entonces, no estamos asistiendo simplemente como efectivamente estamos asistiendo al fin de la constitución de Pinochet. Son cuestiones más grandes, más largas en la historia, más morrocotudas, como diría eh, el sapito Livingston. Y entonces es muy necesario ir siguiendo en el lenguaje y analizando y pensando qué están diciendo los convencionales, pero particularmente la presidenta de la convención, Elisa Linconao, que parece tener meridiana claridad, ¿ah? De el sentido profundo de su rol, ¿no? Y por lo tanto, en este mundo que emerge, que no tiene proyecto escrito, no tiene modelo a copiar, a imitar, no vamos a imitar simplemente en derechos sociales a los países nórdicos, en modelo productivo, a Nueva Zelanda, o en desarrollo de la salud, a lugares como Cuba. No, vamos a hacer algo muy propio, una suerte de ecuación muy chilena de cuestiones que están y de otras que no están, en las que vamos a tener que innovar y crear. Y eso es realmente lo fascinante. Nada más, nada mejor nombrado que el concepto de hoja en blanco para expresar el espíritu de un tiempo que no tiene un norte claro, tiene algunas ideas matrices, algunas utopías que nos permiten caminar buscando horizontes o nortes a los cuales dirigirnos, pero la ruta, el cómo, la solucionática en el lenguaje ingenieril no está dada en ninguna parte y por lo tanto, efectivamente, en ese sentido, lo de ayer no solo es emotivo, no solo es epifánico, sino que es grandioso. Es el momento cero de un cambio en la manera en que nos estamos relacionando, no solo los chilenos como este pueblo al final del mundo, sino probablemente generando las bases para lo que van a ser modelos de desarrollo de organización humana en todo el mundo para lo que viene.